¿Qué tal? Videotutorial número 9 del curso Aprende a programar en C++. Vamos a seguir viendo el tema de las funciones y empezamos recapitulando cuál es el proceso de ejecución de una función. Proceso que se inicia cuando llamamos a la función. La ejecución empieza con la primera declaración que se encuentra después de la llave de apertura. La función funciona, valga la redundancia, como un subprograma, por tanto podemos incluir dentro de la función todo aquello que podríamos incluir en cualquier parte del programa. Podemos incluir ramificaciones mediante el uso de condicionales if, por ejemplo, o también, como ya sabemos, podemos llamar a otras funciones desde dentro de una función. Las funciones pueden incluso llamarse a sí mismas, lo que se denomina en programación recursión, que veremos pronto y que en algunas ocasiones puede ser muy útil para la elaboración de nuestros programas. Cuando la ejecución de una función finaliza, el control del programa vuelve a la declaración siguiente, a la llamada, desde el lugar donde llamamos a la función. Y cuando finaliza la función main, entonces el control se devuelve al sistema operativo. Seguimos con otro tema clave para entender cómo trabajan las funciones. Se refiere al alcance de las variables, porque cada variable tiene un alcance que va a determinar cuándo la tenemos esa variable disponible dentro de nuestro programa y desde dónde podemos acceder a esa variable en el programa. Así, las variables que declaremos dentro de un bloque van a tener un alcance que se limite a ese bloque en concreto. Podremos acceder a ellas solo dentro de las llaves de ese bloque. Y las variables dejan de existir cuando el bloque finaliza. Mientras que por su parte las denominadas variables globales tienen un alcance global y están disponibles en cualquier sitio dentro de nuestro programa. Vamos a empezar viendo un poco más en detalle cómo podemos trabajar con variables locales dentro de nuestras funciones, que es el tema sobre el que seguimos hablando. Ya hemos visto cómo podemos pasar variables a una función como argumentos. Cuando llamamos a esa función, le pasamos unos valores como argumentos que trabajan dentro de la función como variables. Pero además también podemos crear variables dentro del cuerpo de la función. Estas variables que declaremos, que creemos dentro del cuerpo de la función, se les llama variables locales porque existen solo localmente dentro de la función misma. Cuando la función vuelve, return, al programa, esas variables locales dejan de existir, dejan de estar disponibles y el compilador las destruye. Estas variables locales las definimos del mismo modo que hacemos con cualquier otra variable, pero dentro de la función. Y recuerda que los argumentos que le pasamos a la función son también considerados como variables locales y pueden ser usadas exactamente como si hubieran sido definidas dentro del cuerpo de la función. Por tanto, tanto las variables que creemos dentro de la función como los argumentos que le pasamos son variables locales que tienen una vida reducida a la propia función. Vamos a ver esto mismo en un ejemplo práctico concreto que seguro que queda bastante más claro. Vamos a crear un programa que utilice distintos tipos de variables para ver las diferencias entre unas y otras con distinto alcance. Se trata de un programa que lo que va a hacer es convertir entre grados Fahrenheit y grados Celsius. Empezamos con el include para utilizar IOString, como ya hemos hecho en tantas otras ocasiones. Y continuamos creando el prototipo para una función. Una función que nos tiene que devolver un valor de tipo float, que va a tomar un único parámetro que el tipo de valor también va a ser float y que la función se va a llamar convertir. A partir de esto ya tendrías que ser capaz por ti mismo de crear este prototipo. Para el vídeo intenta crearlo
Ahora también lo haremos en el propio vídeo tutorial. Creo que a estas alturas no tiene que tener el más mínimo problema, simplemente tiene que ser, por tanto, float, convertir, y entre paréntesis float acabado en punto y coma, ya que como sabemos es una declaración. Este es el prototipo para nuestra función convertir, que es la que utilizaremos para convertir de Fahrenheit a Celsius. Y a continuación iniciamos la función main. Y dentro de la función vamos a empezar con using namespace, que ya también tienes que conocer perfectamente, std. Y vamos ahora a crear dentro de la función main dos variables a las que vamos a llamar, tendrán que ser de tipo float, y vamos a llamarle tempCell y tempFar. Serán las que utilicemos para guardar la temperatura en grados Fahrenheit y en grados Celsius. Estas dos variables están creadas dentro de la función principal, por tanto podemos considerarlas como variables globales. Y ahora vamos a utilizar cout y cin para pedirle al usuario que escriba un valor que guardaremos en la variable tempFar como el valor de temperatura en grados Fahrenheit. Aquí le decimos que escriba la temperatura en grados Fahrenheit y aquí lo guardamos en la variable tempFar. Y a continuación lo que hacemos es llamar a la función convertir, que recuerda que ya la tenemos declarada, pero aún no definida. La definiremos al final, pero ahora ya podemos llamarla. Y guardando en la variable tempCell el resultado que nos devuelva la función convertir, a la que tenemos que pasarle como parámetro tempFar. Y ahora dentro de main lo único que nos queda es de nuevo hacer que aparezca en pantalla el resultado que vamos a tener aquí y que van a ser el resultado en grados Celsius. Por lo tanto, vamos a colocarlo bien. Pero aquí, como vemos, le indicamos simplemente eso, temperatura en grados Celsius, y aquí tempCell, que es lo que tendremos aquí guardado. Definimos entonces ahora la función convertir, donde vamos a utilizar variables locales que tienen un alcance solo dentro de la propia función, como decíamos. Para empezar, en el encabezado, float, el tipo de valor que tiene que devolvernos, como era aquí, convertir el nombre de la función, como era aquí, y ahora aquí float el tipo, y aquí sí tenemos que darle un nombre tempFar, que es el que vamos a pasarle y que, como ya sabemos en el prototipo, no es necesario. Recuerda que ahora este valor que le pasemos se pasa como variable local y que será en este caso el que tome del valor que escribió el usuario. Porque abrimos las llaves y ahora lo primero que vamos a hacer dentro de la función es crear una variable. Recuerda que al crear una variable dentro de la función creamos una variable local. Y creamos una variable de tipo float y a la que llamamos tempCell. Observa que ahora tenemos aquí dos variables tempCell, aquí tenemos una y aquí tenemos otra. Si vemos muy por encima el código podremos creer que es la misma, pero no lo es. Por lógica, lo normal es llamarle del mismo modo, pero ya veremos después cómo no es necesario y veremos en un momento, modificando un poco el código, cómo se trata de dos variables distintas. Primero terminamos de escribir el código, que aquí, como vemos, en esta variable que acabamos de crear, guardamos el resultado de llevar a cabo la operación para convertir de Fahrenheit a Celsius, que es lo que queremos que haga. Y le indicamos aquí que devuelva el resultado. Return tempCell. Vemos primero su funcionamiento. Vamos a llevar a cabo la compilación y vamos a ejecutarlo. Aquí, como vemos, nos pide que escribamos grados Fahrenheit. Vamos a escribir para que nos devuelva 212, es el valor de 100 grados Celsius, así que si ponemos aquí 212
en Celsius nos tiene que devolver 100. Vemos por tanto el conversor. Pero ahora vamos a intentar ver esa diferencia entre variables globales y locales. Aquí, como ves, tenemos float temp var y float temp cell. Y ahora aquí, dentro de la función, creamos una variable llamada tempCell, también float, y le pasamos como argumento otra variable llamada tempVar. Pero estas dos variables son dos variables locales y son distintas de estas dos variables de aquí. Al no estar hablando de la misma variable, podemos modificar el nombre y seguirá funcionando igual. Vamos a verlo, por ejemplo, llamándole a esta variable de aquí, por ejemplo, temperatura cell. Tendríamos que hacer lo mismo aquí, donde lo vamos a guardar cuando nos lo devuelva, y por lo tanto aquí temperatura cell, y aquí también lo que tiene que presentar en pantalla, temperatura cell. Lo estoy haciendo aquí en directo, pero bien, yo creo que es así. Observa como aquí ahora tenemos una variable que se llama temperatura cell, pero dentro de la función seguimos teniendo la variable tempCell y nos va a funcionar exactamente igual. Aquí devuelve el valor que después será el que se guarde aquí en esta otra variable, que es la variable donde se guarda el resultado que nos devuelve la función. Por tanto, esto tiene que funcionar exactamente igual, porque estas dos variables no son la misma variable. Hasta cierto punto es lógico llamarles igual, porque es donde vamos a guardar la temperatura en grados Celsius. Pero para entender esta diferencia entre variable local y global, vamos ahora a ver cómo el programa sigue funcionando exactamente igual, aunque estas dos variables se llamen de modo distinto. Vemos el funcionamiento con esta nueva versión, compilamos si no lo tenemos hecho, ejecutamos y nos pide de nuevo que escribamos. Vamos a escribir en este caso 32, que es el valor Fahrenheit para 0 Celsius. Y ahora, aunque las variables tengan nombre distinto, observa cómo el programa sigue funcionando exactamente igual, lleva a cabo el proceso. Vemos aquí, por tanto, esa diferencia entre variables locales y variables globales. Y recuerda que exactamente lo mismo pasa con tempVar. Hay un tempVar global y hay un tempVar local. Por tanto, también aquí, para el trabajo de tempVar dentro de la función, podríamos modificar, tanto en un caso como en otro. Vamos a hacerlo, por ejemplo, aquí dentro de la función en la variable local. Si aquí le cambiamos el nombre, y ponemos ahora aquí temperatura var, desde luego que ahora esto es lo que entra en la función, tenemos que cambiarlo también aquí, temperatura var, porque es el argumento que va a usar dentro de la función, pero que su alcance se limita a la función. Por lo tanto, esta otra variable que hay fuera es otra variable y simplemente se va a usar aquí, pero con el valor que nos devuelva aquí. Por lo tanto, esto tiene que funcionar exactamente igual también, y creo que es un buen ejemplo. Si no lo viste nunca antes, puede que parezca un poco complicado. Trabaja con ello, míralo, cambia los nombres de las variables, intenta ver cómo se modifica, si funciona o no. Pero es muy importante porque ten en cuenta que para saber dónde podemos utilizar una variable y dónde no, el tema de los alcances es clave. Porque observa que cuando empezamos a trabajar con este programa, parecía que teníamos dos variables, tempVar y tempCell, y con esta otra versión que hace exactamente lo mismo tenemos cuatro variables: tempVar, temperatura cell, temperatura var y tempCell. Dos de ellas son globales y dos de ellas son locales, limitadas a la función. Compilamos y ejecutamos de nuevo el programa. Tenemos que escribir de nuevo un valor. Recuerda que estamos trabajando con float, por tanto, si el resultado de la operación de convertir a Fahrenheit en Celsius tiene que devolver decimales, pues desde luego los devuelve, porque así se le indica. Vamos a poner, por ejemplo, con 75. Eso va como ahora con cuatro nombres de variables distintas. El programa sigue funcionando exactamente igual. Creo que un buen trozo de código para profundizar, entender. Veremos algún código más para seguir viéndolo, pero para entender, creo que un poco ya en detalle, esta diferencia entre el alcance de las variables, que, repito, es muy importante. Por tanto, dentro de nuestros programas podemos crear variables locales dentro de bloques que tendrán siempre un alcance limitado a ese bloque en el que la creamos.
El alcance de la variable es el bloque dentro del cual es definida. Así, por ejemplo, si definimos una variable dentro de un conjunto de llaves, dentro de un bloque que a su vez se encuentra dentro de una función, esa variable estará solo disponible dentro de ese bloque, no dentro de toda la función. Vamos a verlo en algún otro ejemplo práctico. Empezamos con este sencillo trozo de código que, como vemos, dentro de la función principal main, simplemente creamos una variable y mediante el uso de cout hacemos que se muestre en pantalla. Por tanto, aquí el resultado, si ejecutamos este programa, será simplemente que nos aparezca en pantalla en main x es y el valor que tenga x, que en este caso es 5. Vamos ahora a empezar a modificar el código y vamos a crear el prototipo para una función a la que vamos a llamar mi función, por ejemplo, y que no va a devolver nada, por lo tanto tenemos que poner void delante y tampoco vamos a tener que pasarle ningún tipo de parámetro. Sería, por tanto, un prototipo como el que aquí vemos, void mi func, bueno, el nombre es lo de menos, y nada, ya que no vamos a pasarle ningún tipo de parámetro, no vamos a pasarle ningún parámetro. Y ahora lo que hacemos, definimos una primera versión de nuestra función, de nuevo también muy sencilla, en la que simplemente creamos una variable. Recuerda que esta es una variable local dentro de la función a la que damos un valor de 8 y indicamos en la función que imprima en pantalla el valor que tiene esta variable, también llamada x, pero esta es una variable dentro de la función, mientras que aquí es una variable global dentro de main. Si ahora que ya tenemos creada la función, desde dentro de main llamamos a la función, por lo tanto simplemente ponemos aquí mi func, paréntesis, punto y coma, que es lo que tenemos que hacer en la llamada, ya que no tiene argumentos. ¿Qué ocurrirá ahora? Pues como vemos, aquí lo que va a hacer es imprimirnos, sigue imprimiéndonos el valor que aquí tenemos en x. Y posteriormente llama a mi función, que lo que va a hacer es imprimir el valor que otra variable llamada x tiene dentro de mi función. Por lo tanto, aquí tendrá que aparecer primero en main x es 5 y aquí en mi función local x es 8. Si compilamos y ejecutamos el programa, observa cómo es lo que aparece en main x es 5 y en mi función local x es 8. Por lo tanto, tenemos una variable con el mismo nombre, pero con distinto alcance y, por lo tanto, también con distinto valor. ¿Qué ocurriría ahora que aquí vemos que aparece primero x5, después x8? ¿Qué pasa con el valor de x? Si ahora aquí volvemos a pedirle que nos muestre el valor de x, pero ya fuera de la función, el valor de x seguirá siendo 5. Ya que estamos de nuevo pidiendo por la variable global, ya que la función ya ha dejado de ejecutarse. Podemos simplemente volver a incluir aquí un cout. Bueno, en el que, como vemos, le pedimos que nos muestre de vuelta en main x es y el valor que sigue teniendo x. Aquí ya está fuera de la función, por lo tanto nos va a indicar el valor global, que es este. Por lo tanto, ahora tal como está, tiene que aparecer primero en esta primera que x es igual a 5, cuando llamamos a la función que x en mi función es 8, y luego después aquí, otra vez, de vuelta en main, x es, y de nuevo tiene que ser 5. Si compilamos y ejecutamos el programa, observa cómo ocurre. En main x es 5, en mi función local x es 8 y de vuelta en main x vuelve a ser 5, ya que es el valor global de x. Pero recuerda que, como indicábamos, las variables pueden ser locales y pueden ser muy locales. Nada nos impide dentro de la función entre llaves crear un bloque nuevo, en este bloque crear una variable y el alcance de esta variable solo sería
dentro del bloque, por lo tanto dentro de las dos llaves de apertura y cierre de la función. Así que vamos a crear una tercera variable también llamada x, que sea local, por lo tanto dentro de la función, pero dentro de un bloque de la función, y vamos a ver esto mismo cómo sigue funcionando, y el valor será distinto si está dentro del bloque en el que se crea o fuera. Así que lo que vamos a hacer es crear un nuevo bloque dentro de la función. De momento, observa que lo que vamos a hacer, creamos el bloque, y dentro del bloque vamos a poner simplemente un cout para que nos indique qué valor tiene x. En este momento el valor que va a tener es el que ya tiene en la función, que es 8, ya que no indicamos otro. Por tanto, aquí ahora tiene que aparecer, cuando se llama aquí a la función, en mi función local x es 8 y en bloque en mi función x es 8 también. De momento tiene que aparecer lo mismo, ya que es el valor que tenemos aquí. Pero ¿qué ocurre ahora si dentro de del bloque, que a su vez está dentro de la función, creamos una nueva variable a la que también llamamos x y le damos un valor distinto? Vamos a poner, por ejemplo, x igual a 9. Como ves, la creación de las variables en todos los casos es igual. Pero ¿qué ocurre ahora si de nuevo le decimos con cout que nos indique el valor que tiene ahora x? Veremos como ahora x dentro de este bloque tiene el valor de 9. Por tanto, en este momento tenemos tres variables que tienen el mismo nombre pero distinto alcance. Esta global, esta local a la función y esta local dentro del bloque dentro de la función. Recuerda que veremos como aquí nos va a indicar que el valor es 9, pero que eso no va a modificar el valor que tenga en la función, que seguirá siendo 8. Y aquí, sea este 9 y este 8, el valor que tenga aquí en main va a seguir siendo 5. Creo que de nuevo es complejo porque la programación a veces se puede hacer muy compleja, pero hay que entender bien el proceso y este alcance de las variables es importante tenerlo claro. Lo ejecutamos de nuevo y observa cómo aparece en main x es 5, en mi función local x es 8, dentro del bloque en mi función, antes de escribir la nueva variable x es 8, cuando escribimos el nuevo valor de x, en muy local, x es 9, y de momento, cuando volvemos a main es 5. Observa que ahora también lo que podemos hacer, vamos a ampliarlo, escribiendo de nuevo que nos diga cuál es el valor que tiene x fuera del bloque, dentro de la función, pero fuera del bloque. Creo que se entiende perfectamente a lo que me refiero. Aquí tenemos la función y aquí entre estas dos llaves va el bloque con un valor x9. Ahora que ya cambiamos el valor, si aquí dentro de la función, pero fuera de este bloque, le volvemos a preguntar por el valor, ¿cuál será el que tiene que tener? Pues claramente sigue siendo 8. Lo vemos, observa que está fuera de este bloque que escribimos dentro de la función, pero dentro de la función, por lo tanto antes del cierre aquí. Si ahora aquí escribimos, de nuevo preguntando, que nos diga cuál es el valor que tiene aquí x, pues aquí el valor que tiene que ser 8, que es el de aquí indicado y está dentro del alcance de esta variable. 5 es el alcance dentro de main, 8 el alcance dentro de mi función y 9 el alcance dentro de este bloque, que a su vez está dentro de la función. Compilamos y ejecutamos y aquí vemos el resultado. En main es 5, en mi función en local es 8, en bloque mi función 8 de momento, en muy local 9. Fuera del bloque es lo que acabamos de poner ahora, de nuevo vuelve a ser 8 porque está dentro de la función y de vuelta en main es 5. Por lo tanto vemos aquí como distintas variables con el mismo nombre pero distinto alcance tienen distinto resultado. De ahí el interés del tema. Desde luego no hace falta ni que decir que todo esto que acabamos de hacer sería mucho menos confuso si a cada una de las variables le diéramos un nombre distinto, pero no nos valdría para explicar lo que estamos explicando ahora. Recordar también que los argumentos que se le pasan a las funciones son locales a la función. Por tanto, los cambios que se hagan en los argumentos no van a afectar a los valores que tenga la función de llamada. Esto es lo que se conoce como pasar por valor.
lo que significa que se hace una copia local dentro de la función de cada uno de los argumentos que se le pasa. Y esas copias locales son tratadas del mismo modo que se hace con cualquier otra variable local. Vamos a verlo de nuevo en un ejemplo práctico que seguro que queda mucho más claro. Vamos entonces a empezar un nuevo programa en el que antes de iniciar la función main vamos a poner el include IOString como tantas veces y el using namespace std, y aparte vamos a crear el prototipo para una función a la que vamos a llamar alternar y que no tiene que devolver nada, por lo tanto tenemos que usar void, y a la que le vamos a pasar dos argumentos, dos parámetros de tipo entero. Integer. Por tanto, esta primera parte de la función, mejor dicho, del programa que incluye el prototipo de la función alternar que utilizaremos. Y ahora vamos a crear una primera versión de main en la que dentro de ella crearemos dos variables de nombre x e y con unos valores y haremos mediante el uso de cout que nos lo muestre en pantalla. También todo más que visto, hasta aquí muy sencillo, como vemos. Tenemos aquí dos variables, x con valor de 5 y con valor de 10, y con cout le indicamos que nos muestre en pantalla estos valores. Tal como está, se trata de un programa totalmente operativo, ya que aquí donde tenemos creado el prototipo de una función, no la tenemos definida y no da ningún tipo de error, funciona, y simplemente lo que va a hacer es lo que aquí le indicamos, mostrar en pantalla el valor de x e y, que es lo que aquí vemos sin más. Vamos entonces a crear esa función alternar, que lo que va a hacer es justo eso, cambiar el valor de x por el de y el de y por el de x. Al tener el prototipo ya sabemos cómo tiene que ser también la cabecera, y ahora en el cuerpo, el modo en el que vamos a llevar a cabo este alternar se podría hacer de distintos modos, pero lo que vamos a hacer es crear una tercera variable a la que llamamos por ejemplo temp, y guardamos el valor de una de las dos, de x por ejemplo en temp, y así nos permite cambiar el valor de x por y. Creamos esa primera variable que llamamos temp. Esta es una variable local. Recuerda que las otras son las que se van a pasar como argumentos. Pero para entenderlo bien, vamos a ahora ver lo que ocurriría simplemente con la función. Así, indicando que muestre algo en pantalla. Vamos a hacerlo de este modo, simplemente diciéndole en cout alternar, antes de alternar qué valor tiene x y qué valor tiene y. Vamos mejor de momento borrar esta variable porque no la estamos usando y va a dar error. Entonces simplemente dejamos la función con esto, con que se muestre el valor de x e y. Ahora tenemos esta función definida, lo que tenemos que hacer es llamarla en main. Esto que estamos haciendo, veremos posteriormente, es importante para entender a lo que nos estamos refiriendo, porque ahora aquí cuando llamamos a la función tenemos que pasarle unos argumentos que serán los que use la función. Y observa cómo pasamos x e y, por lo tanto los valores que le vamos a estar pasando son estos que están aquí. Si ahora dentro de la función le indicamos simplemente tal como está aquí, que nos indique los valores de x e y, el valor que tiene que aparecer es este mismo. Tiene que aparecer que x es 5 e y es 10, ya que no se ha llevado a cabo ningún cambio. ¿Por qué es importante esto para lo que vamos a explicar? Porque estamos viendo cómo le pasamos dos argumentos. Esos argumentos son tomados, como vemos, de estos valores, pero a partir del momento en el que se convierten en argumentos de la función, pasan a ser variables locales, y los cambios que se hagan aquí dentro de la función no van a afectar posteriormente a los valores que tengan fuera. Así que si tal como está compilamos y ejecutamos el programa, observa como aparece en main x es 5 e y es 10, y en la función x es 5 e y es 10, porque cuando la llamamos pasamos x e y como valores.
Pero lo que queremos que quede claro con esta práctica es cómo estos argumentos que pasamos a la función, desde el momento en que están dentro de la función, se convierten en variables locales y por tanto su alcance se limita a la función. Aquí vamos a ver ahora, como hace un momento ya lo poníamos, lo vamos a volver a poner, creamos una variable local temp, pero estas otras dos que le pasamos como argumentos también se convierten en variables locales. Así que volvemos a crear esa variable temp, que es la que nos va a permitir llevar a cabo este alternar, y ahora simplemente pues dentro de la función le decimos que lleve a cabo lo que indicábamos, que el valor de x pase a ser el valor de y y el valor de y pase a ser el de x. Para poder hacerlo, como uno de los dos se va a perder, creamos el temp que nos permite guardar temporalmente uno de los valores. Bueno, después lo ponemos bien. Pero observa cómo el mecanismo es tan sencillo como hacer temp igual a x y hacemos x igual a y, por lo tanto ahora el valor de x será el que tenía y hacemos y igual a temp, que era el valor que tenía antes x, con lo cual de este modo tan sencillo alternamos, que es lo que queremos, el valor de x por el valor de y. Si ahora dentro de la función volvemos a hacer un cout para que nos muestre los valores que tienen x e y, ya se han alternado y por lo tanto aquí ahora tiene que aparecer que el valor de x es el de y y al contrario el de y el de x. No tenemos que cambiar nada más, ya que la llamada a la función sigue siendo exactamente la misma y seguimos pasándole como argumentos los valores que aquí le dimos a x e y. Por tanto, si ahora vemos el resultado, ejecutamos, observa cómo aparece antes de llevar a cabo la alternancia x5 y 10, después de llevar a cabo la alternancia x10 e y5. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que tenemos que entender de esta parte? Lo que significa pasar por valor. Que estos argumentos que le pasamos, aunque sea el valor que tiene aquí la variable fuera, desde el momento en el que se le pasa dentro de la función, se convierten en variables locales y por tanto el cambio solo acepta dentro de la función. Si ahora aquí volvemos a pedir que nos indique el valor que tienen x e y en main, veremos que siguen siendo los valores originales 5 y 10 que no se han alternado. Solo se alterna dentro de la propia función, ya que el argumento pasado por valor se convierte también en variable local, como las variables que creamos en la propia función. Por tanto, lo vamos a hacer. Ponemos ahora aquí, de nuevo, después de llevar a cabo alternar. Si ahora aquí volvemos a preguntar cout qué valor tiene x e y, veremos cómo siguen teniendo los valores originales, ya que no se alterna más que dentro de la propia función. Así que si en main volvemos a hacer un cout después de haber llamado a alternar, y veremos como los valores de x e y en main siguen siendo exactamente los mismos, no se lleva a cabo el cambio. Aquí vemos el resultado y como en main sigue siendo antes y después de alternar x10 x5 e y10, aquí lo vemos como sigue siendo el mismo, mientras que dentro de la función es donde se lleva a cabo la alternancia entre los dos valores. Creo que también con este ejemplo queda claro esta característica de los argumentos como variables locales y pasar por valor. Por tanto, el original, la variable original, no se modifica y sigue teniendo el mismo valor que le habíamos dado antes de llevarse a cabo el cambio. Se trata, por tanto, de variables pasadas por valor, variables locales que solo tienen efectos dentro de la propia función y que no modifican el valor de las variables de vuelta en main. Veremos en fases más avanzadas del curso cómo existen alternativas para poder pasar variables dentro de funciones que modifiquen el valor que tengan las variables también en main. Por su parte, todas las variables que sean definidas fuera de una función tienen un alcance global y por lo tanto están disponibles en cualquier función dentro del programa, incluida por supuesto la función main. Cuando tenemos variables locales con el mismo nombre que variables globales, las locales no cambian
los valores que pueden tener las variables globales. Pero también cuando una variable local tenga el mismo nombre que una variable global, dentro de su alcance la variable local siempre se impone sobre la variable global del mismo nombre. Vamos de nuevo a ver en un ejemplo práctico el trabajo con variables locales y globales en un programa. Lo vemos entonces en un ejemplo concreto. Vamos a crear un nuevo programa que vamos a iniciar con el includeUString, con la creación de un prototipo para una función a la que llamaremos mi función sin parámetros, y en la que vamos a crear dos variables globales fuera de cualquier función, incluida la propia función main. Vamos, para aligerar un poco, crear ya toda la función main, en la que observa cómo en la primera parte lo que vamos a hacer es pedirle que nos imprima los valores de las variables x e y. Observa también cómo no creamos dentro de main x ni y, porque al ser estas variables globales ya las tenemos accesibles desde aquí dentro. Por lo tanto, aquí nos tendrá que poner los valores de x e y que tienen estas variables globales que inicializamos de aquí con valor de 5 y 7. Posteriormente vamos a llamar a la función mi función, que ahora crearemos aquí, y después volveremos a ver qué valores tienen x e y cuando se haya ejecutado ya mi función. Como ya sabemos, lo hemos visto varias veces hoy, las modificaciones que se hagan en las variables dentro de mi función no van a afectar a las variables globales. Por lo tanto, aquí los valores tendrán que seguir siendo 5 y 7. Vemos aquí un buen ejemplo del funcionamiento, por tanto, de variables globales. Pero ahora en la función, dentro de mi función que creamos, veremos de qué modo se relacionan entre sí las variables globales y locales, con esas dos características que decíamos antes. Dentro de una función, toda variable local que tenga el mismo nombre se impone sobre la variable global, pero también esa variable local no modifica para nada el valor de la global. La ponemos también ya completa de entrada, y aquí, como vemos, la cabecera de la función, y en el cuerpo, como ves, lo que hacemos es crear una variable local a la que llamamos y le damos un valor de 10. Por lo tanto, en este momento, dentro del programa tenemos tres variables, dos globales de nombre x e y una local de nombre y. ¿Qué ocurre ahora si dentro de la función le pedimos que nos escriba el valor de x? Pues en este caso la función lo que hace es usar esta variable global y por tanto nos indicará el valor de 5. La función puede usar también variables globales. Pero ¿qué ocurre si le decimos que haga lo mismo con y? En este caso va a usar su variable local. Aunque existe la variable global, se impone dentro de la función la local, que era lo que queríamos explicar en esta parte. Creo que con esto queda claro. Y también la otra parte que ya sabemos, pero que vemos de nuevo, que esta variable local no afecta a la variable global, y cuando volvamos otra vez a main, cuando se termine de ejecutar la función, y va a seguir siendo 7, como tiene aquí el valor, y no 10, como tiene dentro de la función. Si ejecutamos el programa, observa cómo aquí aparece que x desde main es 5 e y desde main es 7. Dentro de la función x es 5 e y es 10. Cuando acaba la función y volvemos de nuevo a main, x es 5 e y vuelve a ser 7, ya que de nuevo estamos usando el valor de la variable global. Vamos ya a terminar este vídeo tutorial. A medida que vamos profundizando en código, a veces las cosas se hacen áridas. Nadie dijo nunca que programar fuera sencillo. Se requiere siempre esfuerzo, capacidad de trabajo, es imprescindible. Aparte, después también, cuanta más capacidad que tenga cada uno, pues también mejor, desde luego. Aunque siempre un poco menos de capacidad se puede suplir con un poco más de trabajo. Si tienes mucha capacidad intelectual y mucha capacidad de trabajo, pues enhorabuena, Einstein.
Solo para terminar, decir que en C++ las variables globales son legales, acabamos de verlo ahora mismo, pero casi nunca se usan. C++ evolucionó a partir de C y en el lenguaje C las variables globales son una herramienta que muchas veces es necesaria, pero también es peligrosa. Son necesarias porque a veces el programador necesita hacer que los datos estén disponibles para muchas funciones y es difícil pasar esos datos como un parámetro de una función a otra función y así sucesivamente. Es mucho más cómodo usar una variable global, pero también es peligroso porque al compartirse de este modo, si en cualquiera de esas funciones que usen la misma variable global por cualquier causa se cambie el valor de la variable, esto provoca modificaciones en los valores de las otras funciones, lo que a veces puede provocar de este modo bugs que son difíciles de localizar. En fases más avanzadas del curso veremos una alternativa más segura a esto mediante el uso de las llamadas variables miembro estáticas. Será en su momento, dejamos aquí este vídeo tutorial, no el bloque de funciones que aún no hemos terminado. Pero por hoy nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.